Hay momentos en la vida en que uno siente esa chispa, ¿no? Esa conexión perfecta entre algo que fluye casi sin esfuerzo y que a la vez se ama con toda el alma. Bueno, hoy nos vamos a sumergir justo en esa idea. Es un viaje para descubrir dónde se cruzan el talento y la pasión, todo basado en el increíble trabajo de Ken Robinson. Fíjense en esto. Antes de crear uno de los programas más legendarios de la historia, el mismísimo Matt Groening se imaginaba una vida completamente distinta. Una vida, la verdad, muy alejada de su genio creativo. Su historia nos enseña algo clave. Ese miedo a no encontrar el propio camino es algo súper universal. Le pasa a todo el mundo, incluso a quienes terminan logrando cosas extraordinarias. Bien, este será nuestro mapa para el recorrido de hoy. Primero, vamos a definir qué es exactamente el elemento. Luego, veremos el poder que tiene la mente, la importancia de la gente que nos rodea, cómo se enfrentan los obstáculos y, para cerrar, cómo podemos crear el ambiente perfecto para que nuestro potencial por fin florezca. Muy bien, empecemos por el principio, ¿no? Lo primero es entender el concepto que es el corazón de todo este viaje. A ver, esta es la pregunta del millón. ¿Qué pasa en ese punto mágico, en esa confluencia, donde los talentos naturales de alguien y eso que le apasiona, que le enciende por dentro, finalmente hacen clic? Y la respuesta es, precisamente, el elemento. Es ese estado ideal en el que hacemos algo que se nos da natural, que fluye, pero que al mismo tiempo nos llena de energía y nos apasiona. Ojo, no es solo ser bueno en algo, ni es solo un hobby. Es la sinergia perfecta de las dos cosas. Ok, ya sabemos qué se busca, pero ¿cómo arranca este viaje? Bueno, el primer paso no está afuera, sino adentro de cada uno. Se trata de entender y usar el increíble poder de la mente. El psicólogo William James lo dijo de una manera perfecta. Nuestra perspectiva no solo le pone color a la realidad, la crea. O sea, si se cambia la forma de pensar, se puede cambiar la vida por completo. Esta idea es la base, es lo que nos da permiso para siquiera empezar a buscar nuestro elemento. Y esto nos lleva a un concepto que es fascinante, el estado de fluir, o como se dice por ahí, estar en la zona. Es cuando el tiempo como que desaparece, la concentración es absoluta y la tarea en sí misma es la recompensa. Ese es, justamente, el estado mental que se siente cuando se está en el elemento, cuando nuestras habilidades y el desafío están en perfecto equilibrio. Pero, cuidado, encontrar el elemento casi nunca es un viaje que se hace en solitario. Ahora vamos a ver cómo la gente que nos rodea, nuestra tribu, juega un papel importantísimo. Pensemos en el caso de Bob Dylan. Él ya era un músico con mucho talento, claro, pero cuando escuchó a Woody Guthrie, algo ¡pum!, hizo clic. Fue una revelación total. Encontró una influencia que le dio un propósito, una dirección. Esto demuestra el poder increíble que tiene el conectar con la gente adecuada. Ahora, aquí viene algo súper interesante, y es la doble cara de la influencia grupal. Por un lado, están las tribus creativas, como los filósofos de la antigua Grecia, que se empujaban unos a otros a ser mejores, a innovar. Pero por otro lado, está el pensamiento grupal, donde el deseo de llevarse bien puede llevar a decisiones que nadie realmente quiere, como en la famosa paradoja de Abilene. La clave entonces es encontrar una tribu que inspire a crecer, no una que presione para encajar. Claro, todo esto suena muy bien, pero seamos honestos. El camino hacia el elemento rara vez es una línea recta. Muchas veces está lleno de obstáculos, tanto de gente que no nos entiende como de nuestras propias dudas. La historia de Paulo Coelho es un ejemplo extremo, pero muy poderoso. Sus padres, que seguro creían que le hacían un bien, llegaron a tomar medidas drásticas para alejarlo de la escritura. Fue una oposición brutal, directa a su vocación más profunda. ¿Y cuál fue el resultado de su perseverancia? Esto que ven en pantalla. A pesar de esa oposición tan tremenda, Coelho siguió su pasión, y su novela, El alquimista, ha vendido más de 40 millones de copias. Es un testimonio impresionante de cómo se puede triunfar sobre la adversidad. El caso de Coelho es fuerte, sí, pero los obstáculos vienen en todas las formas y tamaños. Puede ser la oposición de la propia familia, nuestras propias inseguridades, que a veces son el peor enemigo. También pueden ser limitaciones físicas, la presión social para tomar el camino seguro, o incluso tener que romper con la cultura en la que crecimos para poder avanzar. Entonces, ¿cómo se supera todo esto? La clave está en crear las condiciones correctas, tanto por dentro como por fuera. Y para explicarlo, hay una metáfora que es perfecta. Imagínense el Valle de la Muerte. El nombre lo dice todo. Suena a un lugar sin vida, ¿verdad?
un desierto total. Sin embargo, en el invierno de 2004 a 2005, después de unas lluvias que nadie esperaba, el desierto se transformó por completo en un jardín espectacular. Millones y millones de flores silvestres cubrieron todo el paisaje. La gran lección de esto es que el Valle de la Muerte no estaba muerto, estaba dormido. Las semillas, el potencial, estaban ahí, justo debajo de la superficie. Y bueno, lo mismo pasa con el potencial humano. Muchas veces no es que no exista, es que simplemente está esperando. Y así cerramos con esta pregunta, que es la más importante de todas. Al igual que esas flores en el desierto, el potencial humano está ahí, latente. La pregunta no es si existe o no, sino qué condiciones necesita cada persona para florecer. ¿Cuál es esa lluvia, ese sol, ese entorno que va a permitir que el elemento de cada quien por fin se manifieste en el mundo? ¿Alguna vez se han puesto a pensar si la escuela, en lugar de potenciar sus talentos, de alguna forma los ignoró o incluso los apagó? Bueno, de eso se trata la revolucionaria visión de Sir Ken Robinson. Él estaba convencido de algo muy simple, pero a la vez muy profundo, que todos nacemos con talentos naturales inmensos, pero que muy a menudo los vamos perdiendo en el camino. Para meternos de lleno en su filosofía, nada mejor que una historia que a él le encantaba contar, la de Gillian Lynn. Estamos en los años 30. En su colegio pensaban que Gillian tenía un problema de aprendizaje, es que no podía estarse quieta. Hoy seguramente lo hubieran diagnosticado con TDAH, pero un médico muy sabio vio algo más. Le puso música y simplemente la observó. Y claro, la niña empezó a moverse. No estaba enferma, era una bailarina. Gillian terminó siendo una coreógrafa legendaria, nada menos que la responsable de musicales como Cats y El fantasma de la ópera. Esta historia es el corazón del mensaje de Robinson. Para desglosar bien su pensamiento, vamos a recorrer 5 de sus ideas más potentes. Primero, su crítica más famosa. ¿Cómo es posible que la escuela mate la creatividad? Después, vamos a descubrir qué es exactamente el elemento. Luego, veremos por qué él hablaba de múltiples inteligencias, no solo una. Hablaremos de lo crucial que es encontrar a tu tribu. Y cerramos con el porqué de que todo esto sea una revolución personal que, la verdad, nos surge a todos. Empecemos por ahí, por esa primera idea que quizás es la más provocadora de Sir Ken Robinson. Él sostenía que nuestros sistemas educativos, con todas sus buenas intenciones, muchas veces terminan desconectándonos de nuestros talentos más auténticos. Robinson tenía una forma brillante de ilustrar esto. Decía, a ver, si le preguntamos a un salón de primaria, ¿quiénes de aquí se consideran imaginativos? ¿Qué pasa? Todas las manos se levantan, sin dudarlo. Ahora, hagamos la misma pregunta en una clase universitaria. Un silencio incómodo, ¿verdad? Y a lo mejor un par de manos se levantan con timidez. ¿Qué nos pasó en el camino? La respuesta, según él, está en cómo educamos. Y aquí está la clave del asunto. El sistema educativo tiende a valorar un tipo de inteligencia muy limitado, el académico. Y sobre todo nos enseña a tenerle pánico a equivocarnos. Pero como decía Robinson, si no estás preparado para cometer errores, nunca vas a poder crear algo original. El resultado es que demasiadas personas terminan su educación sin saber realmente de lo que son capaces. Pero bueno, Robinson no se quedaba solo en la crítica. Frente a este problema nos ofreció una solución verdaderamente inspiradora, un concepto que llamó el elemento. La definición es tan sencilla como poderosa. El elemento es ese punto mágico, ese lugar exacto donde se cruzan dos cosas, aquello que nos apasiona hacer con aquello para lo que tenemos un talento natural. Es cuando estás en la zona. El tiempo se pasa volando, nos sentimos llenos de energía y sobre todo sentimos que somos más nosotros mismos que nunca. Y ojo que esto no es solo para artistas, Para Paul Samuelson, un economista ganador del Premio Nobel, su trabajo con las matemáticas y la economía era, en sus propias palabras, pura diversión. Estaba completamente en su elemento. A veces el camino hacia el elemento lo enciende una sola persona. Matt Groening, el creador de Los Simpsons, cuenta que de todos sus profesores, solo una, Elizabeth Hoover, guardó sus dibujos y le dio ánimo. Un pequeño gesto que validó su talento. Incluso nombró un personaje en su honor. Imagínense el impacto.
Y para otros, como Mick Fleetwood, el baterista de Fleetwood Mac, fue encontrar algo totalmente ajeno al mundo académico. Él se sentía un completo fracaso en el colegio, incapaz de entender lo teórico. Pero entonces, descubrió la batería. Y eso, según sus propias palabras, le cambió la vida. Y claro, para que más personas puedan encontrar su elemento, necesitamos cambiar nuestra propia idea de lo que significa ser inteligente. Tenemos que ampliar la definición, y mucho. Por un lado, tenemos la visión tradicional, esa que heredamos de la revolución industrial, que ve la educación como una línea de ensamble y valora solo la inteligencia académica. Por otro, está la visión de Robinson, una inteligencia que es más como un organismo vivo, diversa, dinámica y con características únicas para cada persona. Pensemos en la inteligencia física tan profunda de los bailarines, esa memoria muscular que les permite moverse sin pensarlo. O la inteligencia espacial de los arquitectos, que visualizan mundos enteros. O la inteligencia emocional, que nos permite conectar con otros. De verdad, hay infinitas maneras de ser brillante. Un caso increíble es el de Gordon Parks. Fue fotógrafo legendario, el primer director negro de una gran película de Hollywood, un poeta talentoso, novelista y hasta compositor. Su vida es la prueba viviente de que la inteligencia no es una sola cosa, sino todo un ecosistema de capacidades. Ahora bien, Robinson también insistía en que encontrar el elemento rara vez es un viaje solitario. Necesitamos de los demás, necesitamos encontrar a nuestra tribu. ¿Y qué es una tribu? Es esa comunidad de personas que entienden nuestra pasión, que comparten nuestro lenguaje, nuestros intereses y nos impulsan a ser mejores. Son las personas que validan nuestros talentos y nos inspiran a explorar sus límites. Estar con nuestra tribu es como volver a casa. Dentro de esa tribu, los mentores juegan un papel fundamental en 3 actos. Primero, reconocen, ven un potencial que quizás ni siquiera uno mismo ve. Segundo, estimulan, animan a seguir adelante y a no rendirse. Y tercero, facilitan, te allanan el camino con consejos y técnicas. Para entender el rol de facilitar, no hay mejor ejemplo que esta anécdota de Paul McCartney. Él y John Lennon no sabían cómo tocar un acorde de guitarra, el C7. Así que, ¿qué hicieron? Se tomaron un autobús para que otro chico se los enseñara. Esa fue su educación musical, una tribu de amigos enseñándose unos a otros, facilitándose el camino. Y esto nos lleva a la reflexión final. ¿Por qué esta búsqueda es tan crucial, no solo para la felicidad personal, sino para el futuro de nuestras comunidades? Una de las barreras más grandes que nos ponemos es esa vocecita que dice, ya es demasiado tarde. Pero Robinson nos recuerda que la vida no es una línea recta. Pensemos en Julia Child. Descubrió su pasión por la cocina francesa pasados los 30 y publicó su primer libro cerca de los 50, revolucionando la gastronomía. Nunca es tarde para redescubrirse. Y para poner nuestros miedos en perspectiva, Robinson nos invita a mirar hacia arriba. Esto que vemos es la Gran Nube de Magallanes. Desde ahí, a 170,000 años luz, la Tierra es apenas un punto. Él usaba esta imagen para preguntarnos, cualquier miedo que nos detiene, en el gran esquema del universo, ¿qué importancia real tiene? En esencia, su llamado es a un cambio de metáfora. Hemos tratado la educación y el desarrollo humano como un proceso industrial, mecánico, de ensamblaje. Él propone una metáfora orgánica, como la agricultura. No se fabrica una planta, se crean las condiciones para que florezca. Nuestro trabajo es crear las condiciones para que el potencial humano florezca. Y cerramos con una idea que resume toda esta revolución. Robinson solía citar al novelista Alexander Solzhenitsyn. La revolución más grande, la que puede cambiar el mundo para bien, no empieza por los demás. Empieza por uno mismo. Encontrar nuestro elemento no es un acto egoísta, es en última instancia la contribución más importante que podemos hacer al mundo.